voy a volver a repetir para que quede la constancia, ¿ya? Gracias, Jonathan. O Pedro. Gracias, Pedro. Bien, entonces, voy a repetir nuevamente, ¿ya? El salón, que es este corte grande, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer primeramente es sellarlo. ¿Sellarlo en qué? En el aceite con el azúcar morena. El azúcar morena voy a empezar a calentar dentro del aceite hasta que caramelice, hasta que funda. Una vez que está fundida, voy a empezar el sellado, ¿no es cierto?, a alta temperatura del salón, permitiendo que se vaya sellando todos los bordes, todos los lados del salón y que quede bastante caramelizado, casi negro. Es la característica de sabor que va a tener este producto al final. Una vez que hayamos alcanzado ya un dorado así perfecto, un dorado intenso, voy a retirar parte del azúcar que se me quemó, ¿no es cierto? Porque de ley voy a tener azúcar que se quemó aquí. Retiro y voy a sellar dentro de la misma grasa cebolla, ajo, tomate y ají en cortes grandes. Recuerden que para este tipo de cocción utilizo siempre cortes grandes. Luego me van a ayudar o van a formar mi salsa, entonces no hay problema, ¿no es cierto?, el tipo de corte que yo realice. Una vez que tenga sellados en esta grasa, ¿no es cierto?, todos los vegetales, regreso el salón a la cacerola y voy a cubrir con vino, si me hace falta un poco más, fondo o un poco de agua, ¿sí? Voy a tapar, recuerden que en el caso del braseado se realiza tapado, voy a concentrar, ¿no es cierto?, el calor y voy a concentrar los sabores a través del medio hermético en el que estoy cocinando, ¿sí? Es importante que cocinemos, por cada kilo de salón se emplean más o menos entre unas 2 horas y media a 3 horas para poder ablandar completamente este género. La temperatura interna a la que debería llegar obviamente va a ser por arriba de los 71 grados porque estamos, ¿no es cierto?, frente a un género que tiene que cocinarse por mucho tiempo. Esto quiere decir que quizás cuando ustedes tomen la temperatura interna, esta pueda llegar hasta 85 grados centígrados sin problema. Pero al ser un corte de tercera categoría, entonces yo necesito, ¿no es cierto?, tener una cocción bastante prolongada, ¿ya? Una vez que hayamos tenido ya la cocción avanzada, ¿no es cierto?, por estas 2 horas y media, el salón, lo que voy a hacer es destapar. En este momento voy a procesar los elementos que tuve, ¿no es cierto?, y que están formando la salsa. Si es que es posible o necesitan ligar, puedo utilizar un poco de fécula de maicena o de harina, aunque lo más probable es que no sea el caso, ¿sí? La idea es que se cocine lentamente, se cocine por largos periodos de tiempo y que ustedes obtengan, ¿no es cierto?, una salsa o un producto que puedan luego reducir a salsa. Una vez que hayan avanzado la cocción, ¿no es cierto?, vamos a retirar todos estos vegetales, vamos a procesar, a cernirlos, ¿sí? Y vamos a volver el salón con esta salsa ya lograda a la cacerola, condimentar finalmente con laurel, orégano, sal y pimienta, ¿sí? Y vamos a dejarlo por lo menos una media hora más para que obviamente la sal haga su trabajo y pueda absorberse en la preparación. ¿Por qué no colocamos y por qué no les recomiendo colocar la sal en estos tipos de cocciones desde el inicio? Porque como vamos a tener una cocción bastante prolongada, de pronto lo que sucede y que no es una temperatura controlada, va a pasar el punto de ebullición en el interior, entonces podemos tener una reducción significativa de los líquidos. Si estos líquidos están cargados de mucha sal, luego va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que el sabor de mi salsa cambie o que esté agradable. Entonces, para evitar evaporación de líquidos, no voy a colocar yo la sal, sino tal vez la última media hora o 40 minutos finales que tengo para mi braseado, ¿sí? Una vez entonces que he alcanzado todo este tiempo de cocción, entonces ahí sí puedo rectificar, ¿no es cierto? Si es que me hace falta condimentos, posiblemente incluso para esta receta tengamos que añadir un poco más de azúcar, porque a veces resulta un poco ácida o va a tener, ¿no es cierto?, sabor picante también por el ají. Entonces, posiblemente tenga que yo al final rectificar y colocar un poco más de azúcar o simplemente reducir la salsa, ¿no es cierto?, y condimentarla en el caso de que sea necesaria al final. Luego el corte que yo voy a hacer normalmente, ustedes van a ver que este corte, como se cocina muchísimo tiempo, el salón tiene la peculiaridad de cuando yo corto, tiene esta textura como si estuviera yo, ¿cómo es? Deshilachando carne o ¿cómo es?
¿cómo es cómo es, no es deshilachar, mechar? Como si estuviera mechando la carne. Desmechar, profe. Sí, exacto. Entonces, Algo si así. hago, exacto, porque tiene una cocción tan prolongada que posiblemente el género termine, ¿no es cierto?, deshecho en la cocción, por la cocción avanzada. Entonces, lo que se hace con este asado negro, esta carne desmechada que tengo yo junto con la salsita que ya formé, voy a colocar dentro de unas arepas, ¿ya? ¿Cómo elaboro las arepas? Normalmente las arepas se elaboran, se utiliza la misma cantidad de harina de maíz con la misma cantidad de agua, de líquido. Puedo o no puedo añadirle, por la mantequilla puedo añadir un poco de mantequilla y eso mejora el sabor final. Pero si es que no quiero tener mayor aporte de grasa, simplemente con agua, sal, suficiente para poder ir hidratando esta harina. El tipo de harina que vamos a utilizar tiene que ser una harina de maíz precocida y hay estas harinas que en este momento hay un montón de marcas, ¿no es cierto?, que son justamente este tipo de harina para emplear para las arepas. Entonces, una harina precocinada, ¿no es cierto? Es por eso que yo incluso posterior no necesito cocinar demasiado tiempo las arepas, sino simplemente voy a hidratar esta harina, ya que la mejor es la marca PAN, se llama, es esta harina, ¿no es cierto?, de maíz precocida que se utiliza para las arepas. Coloco el agua, ¿sí? Sal, si es que ustedes desean un poco de mantequilla y hay que formar una masa bastante blanda que se despegue de las manos, pero que no esté dura, ¿sí? Entonces, más o menos la relación de harina y de agua es el mismo peso de harina, el mismo peso de agua, ¿sí? Vamos añadiendo poco a poco el agua sal para ir formando esta masa, ¿ya? Una vez que tengo la masa ya lista, incorporada, entonces voy a hacer bolitas, ¿no es cierto? Y a presionarlas ligeramente a más o menos de 1,5 cm, 2 centímetros de grosor, y voy a cocinarlas o a terminar de cocinarlas en una sartén, en una plancha o en un grill, ¿sí? Cocino de lado y lado y luego simplemente como tiene este grosor o este espesor súper fino, yo voy a cortar por el centro, ¿no es cierto?, la arepa y voy a rellenar con mi asado negro. ¿Con qué voy a acompañar esta arepa? Tengo maduro, voy a freír un poco de maduro, ¿sí? Tengo queso fresco rallado que voy a incorporar también en la parte superior y voy a trabajar una cremita de aguacate a partir de aguacate, culantro y jugo de limón para poder también darle ese aporte fresco a mi preparación, ¿ya? ¿Dudas con esta receta? Importante, por favor, tiempo de cocción del salón. Importante, la temperatura interna de cocción a la que yo voy a llegar. Importante, por favor, que describan el proceso del braseado, sellado y cocción en medio húmedo, ¿no es cierto? Y el que se rectifique el sabor, la condimentación al final, ¿ya? Y poder ir jugando con los sabores ahí. Tiene al final, incluso el salón, dentro de los cortes que tenemos de la res, tiene un sabor bastante interesante, diferente al resto de cortes. Ya entonces con esta preparación vamos a tener un producto que ustedes van a sentir la diferencia, que no es como un seco común de carne, sino vamos a tener un producto que tiene una cocción lenta, prolongada, ¿no es cierto? Pero que al final, por el uso del azúcar en el sellado y por el mismo tipo de carne que estamos cocinando, vamos a tener un sabor bastante interesante, ¿ya? ¿Dudas con esta receta, por favor? ¿No? No, todo claro, chef. ¿Todo claro? Perfecto. Vamos a la siguiente entonces. ¿Ya? La siguiente receta sí es un estofado. Ya, el primero vimos que era un braseado, ¿no es cierto? En el segundo podemos categorizar esto como, o podríamos hacer la cocción también de un braseado con lengua porque tenemos una porción bastante grande, pero si trabajamos porciones más pequeñas de este tipo de géneros, entonces también podremos estar aplicando la cocción del estofado, ¿ya? ¿Cómo vamos a trabajar este estofado de lengua? Tengo por un lado la lengua, cebolla perla, ajo y hongo de pino, que va a ser el que me va a dar el sabor final. El hongo de pino es el famoso hongo seco al que estamos acostumbrados nosotros, ¿no es cierto? El que compramos en cualquier tipo de comercio. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta preparación?
Por un lado, lo que voy a hacer con el hongo de pino primero es hidratarlo con el vino blanco. Este va a ser el líquido de cocción que yo voy a utilizar para mi receta, ¿sí? Por otro lado, tengo la lengua, que normalmente tengo obviamente que limpiarla en el caso de que requiera, ¿ya? La voy a limpiar, a veces tiene una película superior que yo calentando o sellando ya a la lengua puedo retirar. Una vez que he hecho la limpieza correcta de la lengua, voy asimismo a cortar cebolla, ajo en cortes grandes. En el aceite voy a sellar, por un lado, los vegetales y la lengua. Una vez que tengo sellados estos productos, recuerden, ¿no es cierto?, lado y lado de la lengua, voy a colocar el vino blanco junto con el hongo de pino, ¿sí? Porque a la final el hongo va a cocinarse junto con la lengua. La idea es que incorpore sabor a la lengua en la cocción prolongada que asimismo esta va a tener. Recuerden, estamos hablando de cocciones prolongadas, es por eso que yo estoy estructurando igual de tal manera que podamos hacerlo con bastante tiempo, que ustedes puedan realizar la técnica con bastante tiempo. Una de las preguntas que tuve en la mañana me decían, Vero, ¿podríamos estas recetas, por ejemplo, colocarlas en olla de presión? Tranquilamente ustedes pudiesen colocar en una olla de presión, en una olla lenta, o incluso estas recetas podríamos hacerlas también a cocción al vacío, porque el indirecto, porque estamos aplicando muchísimo tiempo de cocción. Sin embargo, estas técnicas son de las más antiguas que nosotros podemos reconocer en la cocina clásica y se elaboraban a partir del empleo de tiempos y de temperaturas, ¿no es cierto?, controladas, en este caso, temperatura baja. Entonces, vamos a intentar hacer la técnica de la misma manera. O sea, no queremos emplear una olla de presión para acelerar un proceso de cocción, porque la idea es que ustedes vayan viendo cómo esos sabores se van incorporando, ¿no es cierto?, al género. Hay una migración de sabores tanto del líquido hacia el género y del género hacia el líquido, ¿no es cierto?, que van a tener un resultado bastante interesante. Son cocciones prolongadas, pero que debemos respetarlas. Entonces, es por eso que no vamos a utilizar una olla de presión. Continúo. Una vez que entonces hayamos cubierto con el vino blanco, ¿no es cierto?, la lengua, si es que tengo un poco de fondo también adiciono, ¿ya? O trabajo igual agua, porque los elementos que tengo para saborizar son suficientes para poderle dar un sabor bastante atractivo. Entonces ya tengo el vino, que si bien le va a aportar acidez y le va a aportar sabor también, si es que es necesario cubrir completamente, puedo añadir agua y luego permitir que se vaya cocinando, ¿no es cierto?, de forma homogénea, de forma lenta y prolongada. Una vez que asimismo haya avanzado, y en el caso de la lengua, también vamos por una lengua tal vez de unos 500, 600 gramos, hasta 1 kilo, vamos a emplear alrededor de 3 horas a 3 horas y media, posiblemente, ¿ya? Es más, si es que cocinamos lengua, por ejemplo, una lengua de menos peso, una lengua incluso de un animalito que fue sacrificado todavía a temprana edad, vamos a tener un género bastante blando, ¿sí? Sin embargo, todo lo que son vísceras siempre van a emplear o vamos a necesitar un tiempo mayor, un tiempo prolongado de cocción. Una vez que hayamos avanzado con la cocción de la lengua, vamos a destapar, asimismo a procesar como es el líquido, ¿no es cierto?, que tengo para formar mi salsa. Y finalmente voy a condimentar o a saborizar con laurel, un poco de mostaza en grano, tomillo, sal y pimienta, ¿ya? La diferencia en el caso de esta receta y que les he puesto en la parte de abajo el resto de ingredientes, es que una vez que yo obtuve la salsa bastante aterciopelada, ¿no es cierto?, por la misma cocción, los vegetales que utilicé, el hongo de pino que luego se procesó, ¿no es cierto?, y que me dio paso a esta salsa bastante interesante, puedo yo terminar esta salsa utilizando un poco de crema de leche, ¿sí?, para poderle dar ese toque graso también, ¿no es cierto?, para poder incluso cambiar la apariencia y el color de la salsa y tener mejor textura, ¿ya? Aparte de eso, tengo unos champiñones que si es que ustedes desean, podemos agregarles al final de la cocción para asimismo aportarle, ¿no es cierto?, con vegetales, con cortes, digamos, un poco más grandes a este estofado, porque recuerden que siempre los vegetales son importantes en estos sistemas de cocción.
Podríamos colocarlos al final o pueden darle otra cocción también para poderlos incorporar al final, a la preparación. Rectificamos asimismo sal y pimienta, unos 30 a 40 minutos antes de terminar la cocción. Podemos ir rectificando para que podamos tener un producto de excelente resultado. Para la guarnición de esta lengua tenemos un puré de garbanzo que vamos a hacer con un garbanzo súper cocido. La idea es que esté bastante bien cocido, que no esté al dente, sino esté súper bien cocido y que yo pueda reducirlo a puré. Una vez que lo reduzco a puré, voy a saborizarlo con un poco de mantequilla. Incluso podemos hacer una mantequilla avellanada, ¿no es cierto? Tostarla ligeramente o darle algo de mallar para poderla incorporar a este garbanzo, que la idea es que tenga una textura bastante aterciopelada, súper delicadito. Vamos a trabajar, y es más, yo voy a pedir que los garbanzos, por ejemplo, estén cocidos del día anterior para que podamos trabajar un puré bastante aterciopelado. Sal y pimienta para este puré. Y finalmente tengo algunos vegetales como el nabo chino, tengo flores y un poco de zanahoria baby, que podemos cocinar las hervidas, pueden hacerlas al vapor o podemos incluso incorporarla, en el caso de las zanahorias, a la misma cocción del estofado al final para tener un producto también cocido a la perfección. Entonces, el tema de la guarnición les voy a dejar un poco ya a criterio de ustedes cómo quieran hacerlo. De pronto podemos utilizar incluso un poco de mantequilla para poder cocer estos vegetales. Ya dejo a consideración de ustedes un poquito abierto para que vayan empleando diferentes técnicas, incluso si es que prefieren. Ahora, todos estos platos, cuando son estofados, son braseados, son guisados, normalmente se sirven en platos hondos, porque la idea siempre es que tengamos algo de salsa. Siempre vamos a tener salsa, ¿ya? En este caso, solo a excepción tal vez del asado negro, porque vamos a colocarlo dentro de una arepa, no vamos a servirlo en un plato hondo, ¿no es cierto? Aunque podría ser también, estéticamente se ve súper bien. Si no, vamos a utilizar un plato plano para el asado negro, para la arepa con asado negro. Pero el resto de guisado, el estofado, siempre es mucho más atractivo servirlo en un plato hondo, donde podamos colocar o mantener la salsa, ¿ya? ¿Dudas con esta receta? Creo que está incluso hasta más fácil que la anterior. ¿Nada? No, todo bien. Todo bien. Qué bestia, son las balas de ustedes. Usted Esperemos. explica increíble, profe. Sí explico bien. Gracias. Gracias, Edgar. Bien, vamos a la última receta que tenemos con este sistema de cocción mixta, es el guiso de pato, ¿ya? Recuerden que en el caso del guiso, ya para el guiso puedo utilizar cortes que no necesariamente requieren largos periodos de tiempo, pero que tienen el mismo principio, ¿no es cierto? Sellado, por un lado calor seco y incorporación de líquido con calor húmedo, ¿ya? Para este pato vamos a utilizar, y en clases anteriores yo les voy a colocar, hay un día en el que vamos a hacer limpieza de géneros de aves. Incluso vamos a dejar limpia nuestro magre de pato que vamos a utilizar para el confitado, que ya habíamos elaborado la ficha, ¿se acuerdan? Pero yo tengo aquí el resto de los cortes del pato, como las piernas, las antepiernas, ¿no es cierto?, que puedo utilizar para poder realizar este guiso, ¿sí? Entonces, para este guiso, lo más probable es que vamos a hacer limpieza de aves, vamos a sacar el jambonet, que es las piernitas que se limpian y se deja el hueso limpio para que se vean atractivos. Entonces, vamos a utilizar este corte para poder hacer nuestro guiso de pato, ¿sí? Para el guiso voy a necesitar asimismo, recuerden, en el caso del guiso, no necesariamente yo voy a tapar, porque los cortes que yo voy a utilizar o el tipo de género que yo voy a emplear no necesariamente necesitan un tiempo prolongado. Posiblemente este guiso tarde entre 1:30 a 2 horas, ¿sí? Como exagerado, digamos unas 2 horas. Pero yo creo que en este tiempo es suficiente para poder lograr la terneza que esperamos. Asimismo, recuerden que estos géneros siempre van a estar por arriba de los 71 grados temperatura interna. Como vamos a tener punto de ebullición dentro de la cocción, ¿no es cierto?, en el medio de cocción, entonces obviamente no vamos a poder lograr una temperatura menor a la que indiqué. Para este guiso de pato
Vamos asimismo a iniciar el sellado primero de los cortes del pato y segundo de mis vegetales. ¿Qué tengo para este guiso? Un mirepoix que tengo a partir de cebolla perla, zanahoria y apio. Y además de eso tengo tomate y ajo también que van a enriquecer los vegetales que van a saborizar a mi guiso. Una vez que tengo sellado el pato, ¿no es cierto? Junto con los vegetales, voy a añadir vino tinto, ¿sí? Ya no era vino blanco aquí, les he puesto solamente es vino tinto, ¿ya? Tenemos vino tinto para asimismo avanzar la cocción del pato. De manera general, en los guisos de los estofados, en los braseados, siempre podemos nosotros utilizar algún tipo de ligazón o de algún tipo de liga, en este caso fécula o harina, ¿no es cierto? Para darle un poco más de textura a la salsa. Pero siempre va a ser opcional y va a depender del tiempo, ¿no es cierto? Y de cómo vaya yo cocinando. Y la temperatura lenta es súper importante, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder lograr una buena textura final en la salsa y ya no tener que utilizar ligazones. Sin embargo, les he puesto aquí para que de pronto lo consideren, no solo en esta receta, sino en las anteriores también, en el caso de que se requiera. Cocino asimismo el pato, ¿no es cierto? Lo sellé los vegetales, cubrí con el líquido, que es el vino en este caso, ya si es que tengo fondo o un poco más de agua, coloco si es que es necesario hasta cubrir completamente y voy a dejar que se cocine a baja temperatura por tiempo prolongado, ¿ya? No necesariamente tapado, recuerden, esa es una de las características del guiso. Asimismo, al final de la cocción voy a aromatizar, tengo laurel, tengo orégano, tomillo, sal y pimienta, ¿sí? Para poderle dar sabor a este guiso. ¿Con qué voy a acompañar el guiso? El guiso voy a acompañarlo con un trigoto y una fritata. Estos son versiones, o podríamos decir que son técnicas mediterráneas o técnicas italianas bastante interesantes. Trigoto, porque recuerden que uno de los primeros productos que aparecieron dentro de la cocina italiana como técnica y como preparación que se popularizó a lo largo del mundo fue la técnica del risotto, ¿no es cierto? Que emplea arroz. Que tiene qué proceso, que nacaramos, ¿no es cierto?, el arroz, nacaramos y utilizamos vegetales como cebolla, ajo para saborizar. En el caso del trigoto, el orsotto, el quinoto, todos estos tienen el mismo principio que el risotto, solo que obviamente cambian los nombres de acuerdo al tipo de cereal que empleamos, ¿ya? Entonces, en el caso del trigoto, vamos a utilizar trigo como la base para nuestra preparación. Vamos a hacer un trigoto utilizando albahaca fresca, ya tengo mantequilla, puedo utilizar también parte de la cebolla que tenía para el guiso, puedo utilizar una parte para poderle dar una base de sabor a este trigoto. Voy a empezar sudando cebolla, sudando ajo y nacarando el trigo también para poder avanzar la cocción. El trigo que yo voy a recibir para esta preparación es importante que ya esté precocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarda mucho más tiempo en cocinarse el trigo que el arroz. Cuando yo realizo un risotto, obviamente empleo arroz y el tiempo que yo necesito para que llegue a la cocción perfecta el arroz no es prolongado. En el caso del trigo sí, porque tenemos un cereal mucho más duro. Entonces es importante que ya tenga un proceso de precocción el trigo antes de poder someterlo a cocción en esta receta, ¿ya? Tengo entonces el trigo, lo nacaro, utilizo un poco de cebolla, de ajo y a lo que voy cocinando, ¿no es cierto? Terminando de cocinar este trigo, puedo utilizar parte del fondo de el guisado que tenía aquí. Puse fondo de braseado, a ver, fondo de guiso. Ya, esto ya les voy a actualizar porque no está actualizado en el CIF. ¿Ya? Puedo utilizar parte del fondo del guiso o veremos en lo posible de los huesos o de los cortes que tengamos en la limpieza, ¿no es cierto?, de los productos que vamos a hacer. En el caso del pollo, vamos a deshuesar un pollo, por ejemplo, entonces vamos a tener los huesos que tranquilamente podremos nosotros prever, tener fondos para poder realizar todas estas cocciones, ¿ya? ¿Con qué más voy a acompañar este guiso de pato? Con el trigoto y aparte voy a tener una fritata. La fritata también es una técnica italiana que es más o menos como una tortilla, pero la diferencia que tiene con una tortilla es que empleamos nosotros un queso súper
cremoso, que en este caso es del mascarpone, que nos va a dar una textura diferente a la preparación. ¿Qué es la fritata? La fritata es un molde que hago a partir de huevos, queso y donde voy a tener zucchinis. Los zucchinis les recomiendo que utilicemos una mandolina o intentemos realizar cortes lo más finos posibles como una juliana. ¿Para qué? Para blanquearlos o saltearlos un poquito y luego incorporarlos a los huevos batidos y al mascarpone, este queso que es similar a un queso crema, pero es mucho más ligero, mucho más cremoso, mucho más suave, ¿ya? Una vez que tengo ya el zucchini salteadito, ¿no es cierto? Incorporo a los huevos, incorporo el mascarpone y salpimentado voy a colocar dentro de un refractario o de un molde para llevar al horno, ¿sí? Se va a cocinar en el horno, entonces la textura que va a tener es similar a una tortilla, pero mucho más cremosa por la incorporación del queso mascarpone, ¿sí? Llevo al horno, voy a cocinar hasta que esté firme, luego saco, dejo enfriar y corto. Entonces, esa va a ser la guarnición de nuestro guiso. Aparte, les he pedido un poco de florcitas, unos claveritos rojos y tenemos el puré del tomate, que yo había pensado que podemos algo o parte de los tomates que vamos a tener acá en este guiso, podemos retirar, secarlos un poco, extenderlos en el silpad y vamos a tener un crocante de tomate con el que vamos a poder decorar también y darle esa textura crocante que de pronto nos va a hacer falta en estos platos, ¿sí? Porque como son cocciones prolongadas, cocciones que tienen mucha humedad, no tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, un mayar que pueda darnos una textura crocante en el caso de los géneros. Entonces, vamos a tener que buscar opciones para incorporar algo de crocancia. En el caso del asado negro ya tenemos las arepas, obviamente van a estar crocantes. En el caso de la receta que tenemos, 5 más, sí. En el caso de la receta de la lengua, ¿no es cierto? Voy a tener de pronto los vegetales que me van a dar también esa textura crocante o los champiñones que puedo trabajarlos también en otra textura y que me van a aportar algo de crocancia. Y en el plato del guiso de pato puedo utilizar parte de este puré incluso para que ustedes vean cómo parte de los elementos que se utilizan para saborizar o para formar una salsa también pueden ser o pueden utilizarse en otras funciones, ¿no es cierto? Como para darle algo de crocancia, como cuando hicimos el crocante o colocamos la receta del crocante de chocho, ¿no es cierto? En esa recetita anterior, acá podemos hacer lo mismo con el puré del tomate o con el tomate que nos queda de la salsa, ¿ya? Y con eso podemos lograr un crocante interesante para terminar nuestro plato. Vamos viendo que son platos sencillos, pero platos que requieren mucha técnica. El que yo pueda lograr una cocción correcta depende del tiempo, depende del tipo de condimentos, de la cantidad de productos saborizantes que yo utilice para poder lograr un resultado final bastante atractivo. Estas son técnicas súper clásicas de la cocina francesa, de la cocina española, de la cocina europea. Entonces, es importante reconocerlas y respetarlas, realizarlas de la manera correcta. Es por eso que emplearemos el tiempo que se requiera para poder obtenerlas y que podamos tener un producto de excelente calidad. ¿Ya? ¿Alguna duda adicional? Un poco de aceite de oliva al final tengo se coloca sobre la fritata una vez que ya está cocida para también darle un aporte graso y de sabor ahí por el aceite de oliva. ¿Sí? ¿Dudas, por favor? Una pregunta, chef. Diga. La fritata, ¿cuánto tiempo se le pone en el horno y a qué Ya. temperatura? Sí, gracias por... más o menos vamos a manejar unos 200 grados centígrados para el horno, posiblemente en unos de 15 a 20 minutos se cocinará. Como no tiene, el queso está incorporado dentro de la base, no necesita mucho tiempo dentro del horno. Lo que vamos a lograr en el horno es simplemente que cuaje, que cocine. Pero no necesitamos ni que gratine, ni va a tener reacción de Maillard, no. Vamos a tener un producto bastante cremoso, ¿sí? Un producto final que no nos va a aportar mayor crocancia, entonces no es necesario que lo dejamos mucho tiempo en el horno. Simplemente con unos 15 a 20 minutos suficientes para que cocine, para que cuajen obviamente los huevos, el queso, ¿no es cierto?, se incorporen bien, es suficiente. Ya, lo que sí les recomiendo es que el zucchini, justamente porque vamos a tener poco tiempo de cocción dentro del horno, el zucchini tratemos de hacer cortes muy delgados
y saltearlo antes, darle ya una precocción como para que en el horno no requiera tanto tiempo, ¿sí? Sin pelarlo. La idea de la fritata es justamente ver esos colores verdes luego de que yo corto, ¿no es cierto? Ver ese color verde que está presente en la preparación, ¿ya? Nos va quedando un minuto, chicos. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Bueno, si es que no tenemos preguntas, entonces gracias. Yo les voy a colocar para que puedan subir estas fichas. Asimismo, las podemos hacer en parejas, ¿ya? Son 3 fichas que tienen que elaborarlas para la próxima semana. ¿Ya? Ya, Listo, gracias. chef, gracias. Eso, muchachos. Gracias. Descansen. Ha sido una semana súper intensa para mí. Estoy súper cansada. Ya estoy así que me jalo y sí voy a dormir temprano. Les deseo un buen fin de semana. Nos vemos con ustedes de aquí el día lunes. Cualquier situación, por favor, dudas que tengan, lo que sea, no duden en escribir, ya saben. Gracias, chef. Ok. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches para Gracias, ustedes profe. también. Chao. Gracias, chef.